En el mundo del narcotráfico, pocos nombres han dejado una huella tan profunda como el Cartel de Cali, conocidos como los Caballeros de Cali. Este grupo operó bajo una fachada de elegancia y estrategia, mientras construían un imperio criminal que llegó a controlar el 80% del tráfico mundial de cocaína en su apogeo. En este video exploraremos las profundidades del Cartel de Cali, desde sus inicios y sus figuras más conocidas hasta sus últimos momentos. El Cartel de Cali era un cartel de la droga con base en el sur de Colombia, alrededor de la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca. Sus fundadores fueron los hermanos Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela y José Santa Cruz Londoño. Se separaron de Pablo Escobar y sus socios de Medellín a fines de la década de 1980. Cuando Elmer Pache Herrera se unió, se convirtió en una junta ejecutiva de 4 personas que dirigía el cartel. En el apogeo del reinado del Cartel de Cali de 1993 a 1995 se decía que tenían el control de más del 80% del mercado mundial de coca, y se decía que eran directamente responsables del crecimiento del mercado de coca en Europa, controlando el 80% del mercado allí también. A mediados de la década de 1990, el imperio internacional del mundo ilícito del Cartel de Cali era una empresa criminal de 7.000 millones de dólares al año. En los años 1970, Gilberto Rodríguez Orejuela junto a su hermano Miguel y José Santa Cruz Londoño formaron una banda delictiva llamada Los Chemas, dirigida inicialmente por Luis Fernando Tamayo García. En sus inicios, esta organización se dedicaba a actividades como la piratería terrestre, la extorsión y el secuestro. Uno de los secuestros más notorios fue el de 2 ciudadanos suizos en 1968, lo que les proporcionó una gran suma de dinero que utilizaron para financiar sus actividades criminales. Esta banda primero se involucró en el tráfico de marihuana, debido a la baja tasa de ganancias del producto y las grandes cantidades requeridas para traficar. Para cubrir los recursos, el incipiente grupo decidió cambiar su enfoque a una droga más lucrativa, el polvo blanco. A medida que el Cartel de Cali crecía, comenzaron a importar pasta de coca desde Perú y Bolivia y a utilizar avionetas para transportar la droga a los Estados Unidos. Con el tiempo, se convirtieron en grandes distribuidores de cocaína y su influencia se extendió a Europa y otros mercados internacionales. El Cartel de Cali se diferenció del Cartel de Medellín en varios aspectos, incluyendo su estructura organizativa. Mientras que el Cartel de Medellín estaba centralizado bajo el liderazgo de Pablo Escobar, el Cartel de Cali operaba a través de múltiples células independientes que reportaban a un gerente central. Esta estructura clandestina les permitió operar de manera más discreta y eficiente. New Kings of Coke contundente, así era el titular de un artículo publicado en la revista Time en 2001 por la periodista Elaine Shannon Washington, en el que se retomaban las experiencias de los agentes de la DEA en la investigación que, a finales de los años 80 e inicio de los 90, se ocupaban de rastrear a una poderosa organización criminal, el Cartel de Cali. Su modus operandi se caracterizaba por una combinación de sofisticación, estrategia y una amplia red de corrupción que distinguía al cartel de otros grupos criminales de su época. A diferencia del Cartel de Medellín, el de Cali operaba bajo un modelo empresarial más estructurado. Estaba dirigido por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, junto con José Santa Cruz Londoño y Elmer Pache Herrera. La organización se dividía en varias unidades especializadas en diferentes aspectos del negocio, como la producción, la distribución, la seguridad y la corrupción. Esta estructura jerárquica permitía una gestión eficiente y la capacidad de adaptarse rápidamente a las amenazas externas. Según Time, el cartel dirigido por figuras de la delincuencia como los hermanos Rodríguez Orejuela, los Urdinola, los Orejuela Caballero y Don Chepe Santa Cruz, entre otros, había creado un perfil más recatado, capaz de camuflar sus actuar ilícito entre negocios ilegales, lo que los había hecho un hueso aún más duro de roer, y su actividad un
sector menos rastreable que en el caso del cartel dirigido por Escobar, gracias a la implementación de estructuras aún más organizadas que les permitían a la vez ejercer un mayor control y monitoreo de sus mercancías, logrando en ese sentido un entramado que propendía por el control de eventuales ruedas sueltas, sapos y desertores, a través del modelo de cobro de cuentas al mejor estilo de la mafia italiana. La seguridad del cartel era meticulosa, contaban con una red de informantes y utilizaban tecnología avanzada para la época, como grabaciones telefónicas y vigilancia electrónica. Esto les permitía anticiparse a las operaciones policiales y mantener una ventaja sobre sus rivales y las autoridades. La división militar del cartel incluía sicarios especializados y unidades de inteligencia que se encargaban de eliminar amenazas y proteger los intereses del grupo. Una parte crucial del modus operandi del cartel de Cali fue su intento de negociar su rendición con el gobierno colombiano a principios de los 90. Prometieron desmantelar su operación a cambio de penas reducidas y la no confiscación de sus bienes, lo que refleja una estrategia de salida para asegurar la continuidad de sus fortunas personales y evitar condenas severas. Sin embargo, este acuerdo fue roto por la presión internacional, especialmente de Estados Unidos. El cartel de Cali, por lo tanto, no solo se distinguió por su brutalidad, sino también por su inteligencia operativa, lo que hizo de su desmantelamiento una operación compleja y prolongada por parte de las autoridades nacionales e internacionales. Los líderes del cartel de Cali crearon un complejo entramado de bancos y empresas fachada para lavar el dinero del narcotráfico. Uno de sus principales activos fue el First Inter-Americas Bank, adquirida en Panamá en 1975, desde donde realizaba transferencias entre Los Ángeles, Miami, Nueva York y Panamá. Utilizaban cheques provenientes de bancos en Los Ángeles a nombres de diferentes personas, que eran sellados en el FIB antes de ser transferidos a cuentas en Miami, específicamente en el Continental National Bank y en el Tower Bank. También lavaban dinero a través del Banco Cafetero en Colombia, haciendo pasar las ganancias del narcotráfico como ingresos del café, sumando transacciones de hasta 46 millones de dólares. Además, controlaron hasta el 70% del Banco de los Trabajadores, fundado para fortalecer el sindicalismo en América Latina, y participaron en la junta directiva de la Corporación Financiera de Boyacá. En cuanto a las empresas Fachala, en 1999 se reportó que más de 60 compañías estaban vinculadas al cartel según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mientras que en Colombia se investigaron más de 200 empresas con nexos con el cartel de Cali. Estas compañías operaban en sectores como construcción, farmacéutica, comunicaciones e inversiones, y estaban distribuidas en ciudades como Cali, Bogotá, Palmira y Barranquilla, además de tener presencia en países como Perú, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Panamá y España. Entre los casos más polémicos se encuentran Drogas La Rebaja y Copservir, incluidas en la lista Clinton por ser claves en el lavado de dinero, aunque posteriormente fueron excluidas y pudieron retomar actividades. Incluso el Club América de Cali fue señalado por vínculos con los Rodríguez Orejuela. En total, este entramado empresarial, que abarcaba desde empresas farmacéuticas hasta clubes deportivos, fue crucial para disimular la magnitud de las operaciones del narcotráfico. Durante su apogeo, en los años 80 y 90, se estima que el cartel de Cali suministraba hasta el 80% de la cocaína consumida en Estados Unidos y un porcentaje significativo en Europa. Este dominio fue el resultado de su enfoque estratégico y empresarial, lo que los diferenciaba del estilo violento y explosivo del cartel de Medellín. La organización utilizaba rutas cuidadosamente planeadas para evitar la detección, incluyendo el ocultamiento de la droga en productos legales como flores, frutas y productos químicos industriales. También empleaban transportistas que cruzaban fronteras de manera aparentemente inocente, como viajeros frecuentes o empleados de empresas de transporte internacional. El cartel de Cali no solo exportaba droga,
sino que establecía complejas redes de distribución en los países de destino, aliándose con organizaciones criminales locales para asegurar la llegada del producto a los consumidores. Una de las claves de su éxito fue la infiltración de instituciones legales y políticas en Colombia y en el extranjero, que les permitió obtener información privilegiada y evitar redadas. Además, su capacidad para operar con discreción les valió la etiqueta de narcos de cuello blanco, ya que lograron construir una imagen más sofisticada y menos violenta en comparación con sus rivales. El control que el cartel de Cali ejercía sobre el mercado internacional de cocaína no solo les generó inmensas ganancias, sino que también les permitió influir en los conflictos de poder dentro del narcotráfico. Su enfoque estratégico de largo plazo, basado en sobornos y manipulación política, marcó una diferencia crucial con otras organizaciones de la época. El cartel de Cali también tuvo vínculos con la mafia italiana, específicamente con la 'Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más poderosas de Italia. Esta alianza permitió al cartel de Cali expandir su red de distribución de cocaína en Europa, aprovechando las rutas y contactos de la mafia italiana. La 'Ndrangheta, conocida por su estructura jerárquica y su capacidad para operar en múltiples continentes, encontró en el cartel de Cali un socio estratégico para el tráfico de drogas. Esta colaboración no solo facilitó el flujo de cocaína hacia Europa, sino que también fortaleció las operaciones de ambas organizaciones en términos de logística y seguridad. El cartel de Cali se distinguió en la década de 1990 por un enfoque estratégico y discreto en el narcotráfico, a diferencia del violento cartel de Medellín de Pablo Escobar. En un contexto de crisis económica en Colombia, el cartel de Cali priorizó la corrupción y la infiltración en las estructuras del poder económico y político, sobre el uso excesivo de la violencia, lo que les permitió consolidar un vasto imperio criminal sin atraer tanta atención inicial de las autoridades. Tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, el cartel de Cali se consolidó como la principal organización narcotraficante de Colombia. Los líderes intentaron incluso negociar con el gobierno, proponiendo a otros capos una reducción de penas a cambio de su colaboración con la justicia. Sin embargo, esta propuesta no tuvo gran acogida entre otros narcotraficantes que aún no habían amasado las mismas fortunas y tenían intereses económicos diferentes. En la década de los 90, el poder económico del cartel de Cali se tradujo en una creciente influencia política. El cartel financió diversas campañas políticas buscando asegurar su impunidad y expandir su red de protección. El punto álgido de esta injerencia fue la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994. El escándalo estalló tras la aparición de grabaciones, conocida como los narcocasetes, que revelaban conversaciones entre miembros del cartel y personas cercanas a la campaña de Samper, evidenciando la financiación ilícita. Este hecho desató el llamado Proceso 8000, una profunda investigación que sacudió los cimientos de la política colombiana. A pesar de las contundentes pruebas, incluyendo la confesión del tesorero de la campaña, Santiago Medina, sobre el origen del dinero, Samper logró eludir la destitución gracias a maniobras políticas y el respaldo de una parte del Congreso. Sin embargo, el escándalo marcó profundamente su presidencia y la confianza en las instituciones del país. El proceso 8000 involucró a numerosas figuras políticas, incluyendo al entonces ministro de Defensa, Fernando Botero Sea, quien fue condenado por su participación en el uso de fondos ilícitos. Aunque Samper no fue condenado judicialmente, el estigma de haber recibido dinero del narcotráfico persiguió su mandato. En un intento por recuperar la legitimidad y mostrar una lucha contra el narcotráfico, Samper reactivó el bloque de búsqueda, lo que llevó a la captura de los principales líderes del cartel de Cali, incluyendo a los hermanos Rodríguez Orejuela. No obstante, estas acciones no lograron borrar la mancha del proceso 8000. En resumen, el cartel de Cali, a través de su estrategia de corrupción y penetración en la política, logró un poder sin precedentes en Colombia. El escándalo del proceso 8000, que involucró la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper, dejó una profunda crisis institucional y una marca imborrable en la historia del país, demostrando la peligrosa conexión entre el narcotráfico y la política.
Una de las cosas que más deseaban los líderes del cartel de Cali era la muerte de Pablo Escobar. Sin embargo, a pesar de sentir un alivio al liberarse de la presión a la que en ese momento lo sometía el patrón, al final le trajo una repercusión inversa al cartel de Cali. Para muchos sectores, el 2 de diciembre de 1993 fue el gran triunfo de los hermanos Rodríguez Orejuela, ya que su mayor enemigo había sido asesinado. Sin embargo, para otras personas, como el sobrino de Pablo Escobar, Nicolás Escobar, esto representó la caída del cartel de Cali, puesto que los ojos de las autoridades nacionales e internacionales ahora estaban enfocados en ellos. Sobre el festejo que se registró en el Valle del Cauca, con la caída de Escobar, se han conocido múltiples historias. Sin embargo, Camilo Chaparro, autor del libro La historia del cartel de Cali, reveló lo que hizo Gilberto Rodríguez Orejuela, más conocido como el ajedrecista, que era junto a su hermano los cabecillas de la estructura criminal que luchaba con el cartel de Medellín por el poder territorial de Colombia. La única amenaza de los Rodríguez Orejuela era Escobar, a tal punto que el día que lo matan, ese 2 de diciembre, a mí me llega Gilberto Rodríguez Orejuela llorando. Se escuchaba música de fondo y él estaba llorando, afirmó Chaparro en el locutorio. Lo que le sorprendió al periodista no fue la llamada, ni la celebración que estaban llevando a cabo en el Valle del Cauca por la muerte de Escobar, sino que el motivo del llanto de Gilberto era porque consideraba que sin el líder del cartel de Medellín podría descansar del riesgo de poder ser asesinado. Me dijo: don Camilo, hoy puedo decir que yo voy a morir de viejo. O sea, el peligro de que Pablo Escobar lo asesinara había sido eliminado y él entendía que podía dedicarse a criar a sus nietos, a legalizar sus negocios, declaró Camilo Chaparro. Sin embargo, el pensamiento de los Rodríguez Orejuela no podía estar más errado, ya que el periodista resaltó que sin la presencia de Escobar, las autoridades tuvieron el cartel de Cali como nuevo objetivo, lo que los indujo a intentar tener injerencia en la política de manera directa, pero que terminó con la captura de Gilberto y Miguel años más tarde. Sacado Pablo Escobar de la ecuación, los reflectores fueron hacia el cartel de Cali. Ahí es donde intentan comprar un presidente, montar un gobierno para legalizar sus negocios, afirmó Camilo Chaparro. Finalmente, Gilberto Rodríguez Orejuela no fue asesinado, pero fue capturado y extraditado a los Estados Unidos, donde moriría años más tarde. Aura Rocío Restrepo, a los 20 años, ya era conocida en el sector turístico del Valle del Cauca y estaba a punto de graduarse en Administración de Empresas. En 1987 asistió a una reunión donde conoció a Gilberto Rodríguez Orejuela, entonces presentado como empresario, aunque ya tenía problemas legales en España. Aura se enamoró de Gilberto, creyendo que estaban destinados a estar juntos, sin importarle su reputación. Su relación comenzó durante un periodo de violencia asociado con la guerra entre carteles en Colombia, donde Gilberto y su hermano Miguel eran líderes del cartel de Cali. La hija de Aura se convirtió en la de una fugitiva por asociación, no por crímenes propios, ya que las autoridades sabían que Gilberto estaría cerca de ella. Aura ha hablado públicamente sobre cómo el dinero no compensaba la falta de libertad y la vida sin familia. Aura fue testigo de actividades ilegales, incluía el presunto financiamiento del cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper, Proceso 8000. Ella escuchó conversaciones y vio cómo se enviaban grandes sumas de dinero. A pesar de su relación con Gilberto, Aura nunca fue su esposa legalmente, ya que él no se divorció de su primera esposa, Miriam. Gilberto era inteligente y culto, pero sufría de depresión y tomaba antidepresivos. Todo culminó el 9 de junio de 1995 cuando la policía capturó a Gilberto, escondido por Aura en un armario, lo que la llevó a una condena de 3 años por encubrimiento y concierto para delinquir. Tras su liberación, mantuvo correspondencia con él hasta que la relación terminó. Aura perdió todo lo relacionado con esa vida, pero después se casó de nuevo y tuvo hijos. Marta Lucía Echeverry, el capo que hoy pide pista ante el gobierno Petro para ser gestor de paz, dejó a su esposa después de enamorarse perdidamente de Marta Lucía Echeverry, señorita Colombia, en 1974. Le levantó una mansión en Cali llena de lujos y porcelanas. El bloque de búsqueda la tuvo en ella por años en la mira, para poder capturarlo. Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los líderes del cartel de Cali, tuvo una relación amorosa con Marta Lucía Echeverry, una ex
reina nacional de belleza. Marta Lucía, nacida en Cartago en 1956, fue elegida señorita Valle en 1974 y posteriormente ganó el título de reina nacional de la belleza en Cartagena. Después de representar a Colombia en el Miss Universo de 1975, se casó con el empresario caleño Juan Fernando Ulloa Cabal, pero el matrimonio duró solo 3 años. A principios de los años 80, Marta Lucía conoció a Miguel Rodríguez Orejuela, mientras trabajaba como relacionista pública de la revista del América de Cali, equipo de fútbol del cual Miguel era el mayor accionista. La pareja se enamoró y comenzaron una relación que los llevó a vivir juntos en una mansión en el barrio Ciudad Jardín de Cali. Durante los primeros años, cuando los Rodríguez Orejuela aún mantenían una reputación de exitosos empresarios, Marta Lucía y Miguel se casaron y tuvieron una hija. La relación entre Marta Lucía y Miguel fue intensa y llena de lujos. Miguel le proporcionó a Marta Lucía una vida de opulencia, incluyendo una mansión llena de costosas cerámicas y obras de arte. Sin embargo, a medida que las investigaciones sobre el cartel de Cali se intensificaron y Estados Unidos incluyó a los Rodríguez Orejuela en su lista de narcotraficantes, la pareja tuvo que separarse por razones de seguridad y programar encuentros clandestinos. En los turbulentos años 80, los carteles de Medellín y Cali coexistían en una frágil alianza, alternando entre colaboraciones estratégicas y tensiones latentes. La aparente estabilidad se rompió cuando un incidente personal escaló hasta desatar una guerra sin cuartel. El Negro Pavón, un sicario cercano a Pablo Escobar y figura leal dentro del cartel de Medellín, sobrevivió a un intento de asesinato perpetrado por Alejo Piña, un ex convicto vinculado al cartel de Cali. La raíz del conflicto fue una traición personal. Piña, tras ganarse la confianza de Pavón en prisión, sedujo a su esposa durante su encarcelamiento y posteriormente intentó eliminarlo para evitar represalias. El atentado contra el Negro Pavón no solo se interpretó como una ofensa personal, sino también como un desafío directo a la autoridad de Escobar. Las sospechas de que Pache Herrera, un líder prominente del cartel de Cali, podría estar involucrado agravaron la situación. Escobar, conocido por su implacable reacción a cualquier amenaza, comenzó a mover sus piezas en busca de justicia. Mientras tanto, el cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela y apoyado por figuras como Herrera y José Santa Cruz Londoño, consolidaba su posición. La ruptura entre los carteles se intensificó cuando Escobar pidió ayuda a Miguel Rodríguez Orejuela para localizar a Pache Herrera y permitir un ataque contra él. La negativa de los Rodríguez Orejuela marcó una traición a los pactos de lealtad entre ambos carteles, especialmente después de que Escobar les había favorecido en conflictos previos. Esto, combinado con la captura y liberación de Jorge Luis Ochoa bajo sospechas de delación por parte de Gilberto Rodríguez Orejuela, sentó las bases de un conflicto inevitable. En enero de 1988, las tensiones alcanzaron su punto máximo. Las facciones más poderosas de los dos carteles se alinearon en bandos opuestos. El cartel de Medellín, liderado por Escobar y los hermanos Ochoa, formó una coalición con otros pesos pesados, como Gonzalo Rodríguez Gacha y los clanes Galeana y Moncada. Por su parte, el cartel de Cali consolidó su liderazgo con los Rodríguez Orejuela, Pache Herrera y Don Chepe. Así comenzó una guerra brutal y despiadada que marcó un punto de inflexión en la historia del narcotráfico colombiano, dejando un rastro de muerte y violencia que transformaría para siempre la dinámica del crimen organizado en el país. En 1988, un evento que marcó un punto crítico en la guerra entre los carteles de Cali y Medellín, Roberto Escobar, alias El Osito y hermano de Pablo Escobar, se convirtió en una pieza clave al delatar un importante cargamento de cocaína del cartel de Cali. Este cargamento, de aproximadamente 4.000 kilos de droga, iba camuflado en tablones de madera y fue interceptada en Estados Unidos gracias a la información que El Osito proporcionó a la DEA. Roberto Escobar supo de este envío porque Vicente Rivera, responsable de la ruta, inicialmente ofreció la operación a su hermano Pablo. Sin embargo, Escobar rechazó la propuesta, sugiriendo que Rivera colaborara con el cartel de Cali. Fue entonces cuando Pablo infiltró a alguien en la operación para obtener información detallada. Esta información llegó finalmente a la DEA,
DEA, que organizó un operativo que culminó con la captura de los involucrados y el decomiso de más de 3.000 kilos de cocaína. La traición de Roberto Escobar no fue casual, fue una jugada maestra orquestada por Pablo Escobar para desestabilizar a sus enemigos del cartel de Cali. Años después, el Osito confesó ante las autoridades su participación en este acto y cómo desde el inicio la operación había sido vigilada por órdenes de su hermano. Esta delación no solo afectó económicamente al cartel de Cali, sino que exacerbó la rivalidad entre ambos grupos, desatando una violenta guerra que dejaría múltiples víctimas y terminaría con la caída de Pablo Escobar. El testimonio del Osito no se limitó a este incidente. En años posteriores, su colaboración con las autoridades ayudó a abrir procesos judiciales contra los Rodríguez Orejuela, revelando otros detalles sobre sus operaciones y alianzas, lo que contribuyó al debilitamiento del cartel de Cali. Su papel como informante resultó ser uno de los golpes más significativos en la historia del narcotráfico colombiano. La historia de la captura de Miguel Rodríguez Orejuela, líder del cartel de Cali, es una trama de intriga, traiciones y operaciones clandestinas que culminó el 6 de agosto de 1995. Este golpe decisivo contra la organización fue posible gracias a la colaboración de Jorge Salcedo Cabrera, un ex capitán del ejército que, tras años al servicio del cartel, decidió traicionarlo y trabajar como agente doble para la DEA. Jorge Salcedo, hijo de un condecorado militar, había estudiado ingeniería y economía en Estados Unidos y sirvió en el ejército colombiano en labores de inteligencia. Tras su retiro, fundó una empresa de seguridad tecnológica que lo llevó a trabajar para el cartel de Cali como jefe de seguridad. Su conocimiento avanzado en tecnología y contactos le permitieron organizar complejas redes de protección y sobornos, además de planear atentados contra Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín. Por estos servicios ganaba solo $1.000 al mes, una cantidad mínima comparada con las ganancias del cartel. Salcedo había sido reclutado en los años 80 por Mario del Basto, jefe de seguridad de los Rodríguez Orejuela. Su misión incluía infiltrar al ejército con sobornos y seguir los movimientos de Pablo Escobar durante la guerra entre los dos carteles. En 1991, Salcedo incluso planeó bombardear la cárcel de la Catedral, donde Escobar estaba recluido, pero la operación fue cancelada por Gilberto Rodríguez. Sin embargo, tras la muerte de Escobar, Salcedo fue abordado por agentes de la DEA que le ofrecieron una nueva identidad, protección y una recompensa a cambio de su colaboración para derrocar al cartel de Cali. Cuando Gilberto Rodríguez fue capturado en junio de 1995, su hermano Miguel empezó a sospechar de Salcedo. Para probar su lealtad, Miguel le proporcionó información falsa sobre su ubicación, esperando que las autoridades llegaran a esos lugares. Sin embargo, Salcedo había establecido su propia red de contrainteligencia dentro del cartel y conocía de antemano estas trampas. A pesar de la creciente desconfianza, Miguel no tomó medidas drásticas contra él, ya que otros jefes de seguridad lo consideraban confiable. Las tensiones aumentaron cuando Miguel organizó una reunión secreta con sus hombres de confianza en la sede campestre de la América de Cali. Salcedo alertó a las autoridades, pero aunque se capturaron algunos escoltas importantes, Miguel escapó. Esto llevó a Salcedo a intensificar sus esfuerzos, consciente de que su propia vida estaba en peligro. Un nuevo operativo el 15 de julio de 1995 estuvo a punto de capturar a Miguel en el edificio Colinas de Santa Rita. Aunque las autoridades revisaron minuciosamente el lugar, el capo logró escapar con la ayuda de un oficial corrupto, el teniente Efren Buitrago, quien lo sacó en el baúl de un automóvil. A pesar del fracaso, Salcedo continuó proporcionando información precisa sobre el paradero de Miguel. Finalmente, el 5 de agosto de 1995, Salcedo informó a la DEA que Miguel estaba escondido en un apartamento del edificio Hacienda Buenos Aires, en Cali. En la madrugada del 6 de agosto, agentes de la policía y la DEA ingresaron al lugar y sorprendieron a Miguel mientras intentaba alcanzar una caleta en su dormitorio. Su captura marcó un golpe devastador para el cartel, consolidando a Jorge Salcedo como una pieza clave en la desarticulación de esta poderosa organización
organización criminal. Después de delatar a los hermanos Rodríguez Orejuela, Salcedo ingresó al programa de protección de testigos de Estados Unidos, donde recibió una recompensa de más de $1,500,000 y una nueva identidad. Desde su lugar de reclusión, colaboró como asesor en la tercera temporada de la serie Narcos de Netflix, que recrea su papel en la caída del cartel de Cali. La historia de la Omerta del cartel de Cali es una crónica sobre el surgimiento, expansión y sofisticación de esta organización. Desde los años 80, Gilberto, apodado el ajedrecista, visualizó la necesidad de diversificar y expandir el negocio de la cocaína, consolidando el cartel como una estructura descentralizada que funcionaba casi como una corporación. Cada miembro manejaba su propio negocio de manera independiente, pero unidos por una estrategia común y un rígido código de silencio. La Omerta, el estricto código de silencio adoptado por el cartel de Cali, fue uno de los pilares fundamentales de su organización, inspirado en la mafia siciliana. Este código prohibía tajantemente que cualquier miembro de la familia hablara con las autoridades sobre los crímenes cometidos dentro del cartel. La ley del silencio no era solo una regla, era un juramento de vida o muerte que, de ser roto, traía consecuencias fatales. Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cartel, no solo implantó este principio, sino que también lo reforzó con lo que llamaba la mala memoria. Este concepto implicaba que, frente a cualquier interrogatorio o proceso judicial, todos los miembros alegarían simplemente no recordar nada. Desde cifras millonarias hasta operaciones clave, las respuestas se reducían a un constante olvido que frustraba a fiscales y autoridades. Incluso Gilberto, al ser preguntado sobre detalles de su primer cargamento de droga, respondió que no lo recordaba, algo que parecía increíble para quienes lo interrogaban. El código de silencio iba más allá de las palabras. Gilberto y José Santa Cruz Londoño sellaron su compromiso con la Omerta a través de un ritual simbólico. Ambos hicieron pequeñas incisiones en la muñeca y unieron sus heridas mientras juraban lealtad mutua como hermanos de sangre. Este acto reflejaba la importancia del vínculo del cartel, donde la traición era inimaginable y la lealtad un deber sagrado. A través de los años, la Omerta no solo protegió a los capos del cartel, sino que también instauró una cultura de sigilo entre sus asociados. Nadie veía, nadie escuchaba, nadie hablaba. Este código no solo les permitió operar durante años con impunidad, sino que también dificultó enormemente el trabajo de las autoridades. En cada proceso judicial, la Omerta se convirtió en una barrera infranqueable, que mantenía a salvo los secretos del cartel y sus líderes. La Omerta fue más que un simple código, fue la esencia misma del cartel de Cali, una herramienta que consolidó su poder y perpetuó su dominio en el mundo del narcotráfico durante décadas. Elmer Pache Herrera, nacido en Palmira, mostró desde niño una pasión por el fútbol, aunque más por observar que por jugar. En 1990, mientras disfrutaba un partido en la Hacienda Los Cocos, un comando armado del cartel de Medellín irrumpió buscando a los líderes del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz y el propio Herrera. Sin previo aviso, abrieron fuego, dejando 18 muertos, incluidos jugadores, empleados y cocineras, pero Pacho logró salir ileso. Su vida estuvo marcada por su transformación de mecánico a poderoso capo. En 1979 dejó su empleo en Nueva York para transportar dólares a Colombia, iniciando así su carrera en el narcotráfico. Bajo la tutela de Chepe Santa Cruz, en 1986 realizó su primer envío de cocaína, ganando miles de dólares. Su orientación sexual, que Pacho asumía abiertamente, nunca fue un obstáculo en su ascenso dentro del cartel de Cali, ganándose el respeto de figuras como los hermanos Rodríguez Orejuela. La guerra contra Pablo Escobar marcó su trayectoria. Herrera lideró una ofensiva contra el edificio Mónaco en 1988, un ataque dirigido a Escobar que desató una violenta disputa entre los carteles. Escobar, obsesionado con eliminarlo, ordenó repetidos atentados contra él, como la masacre de Los Cocos. A pesar de ello, Herrera se mantuvo en la clandestinidad, consolidándose como una figura clave en la organización.
Uno de los mayores anhelos de Pablo Escobar era ver morir a Elmer Pacho Herrera con los botines puestos. En 1996, tras la captura de los líderes del cartel de Cali, Pacho se entregó en una iglesia de Buga. Durante su tiempo en la cárcel de Palmira, vivió cómodamente hasta que, en 1998, un hombre del cartel del norte del Valle lo ejecutó durante un partido de fútbol, disparándole 6 veces en la cabeza. Herrera, conocido por su inteligencia y ferocidad, dejó un legado que lo convirtió en una de las figuras más temidas y respetadas del narcotráfico colombiano. La caída del cartel de Cali se relata como una compleja trama de estrategias, corrupción, tecnología avanzada y la resistencia incansable de las autoridades en su intento por desmantelar una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia. Este cartel, liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, logró mantenerse por años gracias a un sistema de seguridad extremadamente sofisticado y a una red de influencias que abarcaba desde las calles de Cali hasta las altas esferas del poder en Colombia. Gilberto, apodado el ajedrecista, diseñó una red de protección que desafiaba cualquier intento de captura. Su filosofía de ocultarse a plena vista implicaba vivir en viviendas modestas, evitar lujos y utilizar taxis para movilizarse, en lugar de vehículos ostentosos que pudieran delatarlo. Además, mantenían escoltas mínimos, confiando en la discreción por encima de la fuerza bruta. Este estilo de vida les permitió esquivar a las autoridades durante mucho tiempo, incluso cuando eran objeto de una intensa persecución liderada por fuerzas combinadas del Estado colombiano y agentes antidrogas de Estados Unidos. El cartel de Cali era conocido por su habilidad para adelantarse a los operativos policiales. Esto se debía a su red de inteligencia, considerada la más extensa y eficiente de su tipo en el país. Los taxistas, por ejemplo, no solo transportaban información sobre movimientos sospechosos, sino que también seguían y obstruían a las patrullas oficiales, creando trancones y en ocasiones estrellándose deliberadamente contra los vehículos de las autoridades. Esta red también incluía oficiales corruptos de la policía y el ejército, algunos de los cuales habían sido entrenados en seguridad e inteligencia en Estados Unidos, Israel y Reino Unido, antes de ser reclutados por el cartel. El asesinato de Luis Carlos Galán en 1989 marcó un punto de inflexión. El presidente Virgilio Barco reactivó la extradición, lo que sembró el pánico entre los capos. Gilberto Rodríguez desapareció por semanas, preparándose para enfrentar esta nueva amenaza. Para ellos, la extradición era un destino peor que la muerte, y por ello fortalecieron su red de informantes y su esquema de seguridad. La central de inteligencia del cartel no solo interceptaba comunicaciones de las autoridades, sino que también rastreaba a sus adversarios. En una bodega inmensa, el cartel almacenaba miles de casetes con grabaciones de llamadas interceptadas, muchas de las cuales contenían información clasificada sobre operaciones gubernamentales. El gobierno respondió intensificando la persecución. El coronel Carlos Alfonso Velázquez lideró el bloque de búsqueda con gran determinación, aunque enfrentó intentos de soborno, amenazas directas y maniobras de desprestigio, logró asestar golpes significativos al cartel. Uno de los eventos más notables fue la captura de Guillermo Palomari, el contador del cartel, quien llevaba consigo documentos detallados sobre la red de sobornos que el cartel mantenía. Este hallazgo reveló la magnitud de la corrupción. Policías, políticos y militares recibían pagos regulares que oscilaban entre los 3.000 y 1.000.000 de pesos. Incluso se estimó que el 60% de la policía metropolitana de Cali estaba en la nómina del cartel. La operación para capturar a los líderes del cartel no fue sencilla. Un intento de aprehender a Miguel Rodríguez en 1994 casi tuvo éxito, pero una discusión amorosa entre el capo y su pareja frustró el operativo. Paralelamente, el cartel intentó desacreditar a Velázquez utilizando una espía llamada Mary de la Vega. Esta mujer lo sedujo y grabó momentos íntimos con él, material que el cartel utilizó para chantajearlo. A pesar de ello, Velázquez informó a sus superiores y continuó liderando operativos que neutralizaron importantes redes de seguridad del cartel, incluyendo la empresa de vigilancia privada Hércules.
La influencia del cartel se extendía a la política. Documentos encontrados en allanamientos revelaron vínculos entre los Rodríguez Orejuela y figuras prominentes del poder. Aunque se planteó la posibilidad de negociaciones para su rendición, estas nunca llegaron a concretarse. Las operaciones del bloque de búsqueda, apoyadas por la CIA y utilizando tecnología avanzada, lograron importantes avances, aunque en algunos casos los planes fueron descartados debido a problemas legales y la desconfianza en el sistema judicial colombiano. Gilberto Rodríguez Orejuela fue capturado el 9 de junio de 1995 en Cali, Colombia. Durante la operación, las autoridades lo encontraron escondido en un compartimiento secreto, detrás de un armario. Tras su captura, fue trasladado a Bogotá, donde enfrentó cargos por narcotráfico y otros delitos relacionados con su liderazgo en el cartel de Cali. Inicialmente, Rodríguez Orejuela fue condenado a 15 años de prisión en Colombia. Sin embargo, en 2002, un juez ordenó su liberación, pero fue recapturado 4 meses después en Cali. En 2004, fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentó cargos adicionales y fue condenado a 30 años de prisión. Durante su tiempo en prisión en Estados Unidos, Rodríguez Orejuela enfrentó varios problemas de salud. Era sobreviviente de 2 tipos de cáncer, de colon y de próstata. Además, sufría de hipertensión y había tenido 2 ataques al corazón, el último de ellos en 2010, lo que requirió la implantación de un marcapasos. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, solicitó una liberación anticipada debido a sus condiciones de salud, argumentando que el virus representaba un riesgo significativo para su vida. Sin embargo, su solicitud fue denegada. Gilberto Rodríguez Orejuela falleció el 31 de mayo de 2022 a los 83 años en el Complejo Correccional Federal de Butner, Carolina del Norte. La causa de su muerte, un linfoma, una forma de cáncer que afecta al sistema linfático. Su muerte marcó el fin de una era para uno de los capos más notorios del narcotráfico colombiano, cuya influencia y operaciones dejaron una huella duradera en la historia del crimen organizado. Aunque ya mencionamos anteriormente este hecho, vale la pena entrar en detalles este pasaje en el nivel 5 de este iceberg, por lo tan oscuro y siniestro. En medio de una violenta guerra entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali, la Hacienda de los Cocos se convirtió en el escenario de una de las masacres más impactantes de la historia del narcotráfico colombiano. Era el 25 de septiembre de 1990 y la hacienda, situada en el corregimiento del Cabullal de Candelaria, Valle del Cauca, albergaba un animado partido de fútbol. De pronto, un camión se detuvo en el lugar. De él descendieron unos 20 hombres vestidos con uniformes que simulaban pertenecer al Ejército y la Policía Nacional de Colombia. Estaban armados hasta los dientes con ametralladoras, fusiles, pistolas y granadas. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra los presentes. El saldo fue devastador: 19 muertos, entre jugadores, árbitros, cocineras, escoltas y simples traducentes. Entre el caos, Elmer Pache Herrera, uno de los líderes del cartel de Cali y objetivo principal del ataque, logró escapar ileso. Este atentado, se supo después, había sido orquestado por Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín, como parte de la sangrienta guerra que enfrentaban a ambos grupos desde hacía años. Fue el tercer intento de Escobar por acabar con Herrera, una represalia más en la interminable cadena de venganzas que se remontan al atentado contra el edificio Mónaco en 1988, cuando un carrobomba del cartel de Cali puso en peligro la vida de Escobar y su familia. Los días previos al ataque estuvieron marcados por advertencias que pasaron desapercibidas. El cartel de Cali había enviado cartas a la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle del Cauca, alertando sobre posibles atentados, pero poco se hizo para prevenirlos. La Hacienda Los Cocos, descrita como un lugar de lujo, con cancha de fútbol iluminada, piscina olímpica y graderías, pertenecía, según diferentes versiones, a Francisco Herrera o a un grupo de inversionistas recién llegados a la región. Sin embargo, para las autoridades era evidente que allí se gestaban actividades vinculadas al narcotráfico. La masacre
no quedó en el olvido. En una sorprendente muestra de eficacia, las fuerzas de seguridad capturaron a varios responsables en menos de 24 horas. Ariel Yepes Vargas, Gildardo de Jesús Mejía y Wilmar Alonso Vélez Ateortúa fueron apresados en una finca de Santander de Quilichao, Cauca. Los detenidos, originarios de Antioquia, confesaron su participación en el crimen, dejando al descubierto la planificación detrás del ataque. Este evento fue un capítulo más en la larga y violenta guerra de los carteles. Cada bando buscaba asestar golpes certeros en una lucha que iba más allá de los intereses económicos, alimentada por una sed de venganza y poder. El nombre de Candelaria quedó marcado por esta masacre, una tragedia que simbolizó la brutalidad de un conflicto que dejó profundas cicatrices en Colombia. Los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, estuvieron profundamente relacionados con el equipo América de Cali, una conexión que no solo transformó al club, sino que también marcó una época en el fútbol colombiano. Miguel Rodríguez Orejuela, apasionado seguidor del América, encontró en el fútbol un espacio donde volcar su entusiasmo y recursos. A finales de los años 70, frustrado por los resultados del equipo, decidió involucrarse directamente para cambiar la historia de la institución. Junto a otros hinchas influyentes, ofreció apoyo económico a la junta directiva, facilitando la contratación de jugadores de renombre como Juan Manuel Bataglia, González Aquino y Carlos Alfredo Gay. Además, lograron traer al legendario técnico Gabriel Ochoa Uribe, quien no solo llevó al equipo a ganar su primer título nacional en 1979, sino que también lo consolidó como un referente del fútbol colombiano en la década siguiente. La inversión de los Rodríguez Orejuela no se limitó a jugadores y técnicos, transformaron al América en una potencia del fútbol colombiano, ganando 5 títulos consecutivos de liga entre los años 80 y 90 y alcanzando la final de la Copa Libertadores en 3 ocasiones. Esto convirtió al América en un símbolo de orgullo para sus seguidores y en un equipo temido y respetado en el continente. Sin embargo, el éxito deportivo no estuvo exento de controversias. Siempre se especuló que el equipo era utilizado como una herramienta para lavar dinero del narcotráfico, una acusación que los hermanos negaron tajantemente. Según William Rodríguez Avalía, hijo de Miguel, el apoyo al América está impulsado por una pasión genuina por el fútbol, más que por intenciones ilícitas. Para ellos, el América era algo más que un club, representaba la oportunidad de devolver algo a la comunidad y de alimentar la esperanza en una ciudad marcada por la desigualdad y la violencia. El impacto de los Rodríguez Orejuela en el América de Cali fue innegable. Invirtieron grandes cantidades de dinero en jugadores extranjeros, fortaleciendo al equipo y elevando la calidad del fútbol local. Al hacerlo, también contribuyeron al auge del fútbol colombiano, que en aquellos años logró posicionarse como uno de los más competitivos de Sudamérica. Esto coincidió con una época en la que la sociedad colombiana, de manera silenciosa, aceptaba la influencia de los narcotraficantes en áreas como el deporte, la política y la cultura, pues sus inversiones traían consigo beneficios tangibles. No obstante, esta relación dejó una sombra que acompañó a la América durante décadas. Mientras el equipo acumulaba trofeos y generaba alegrías a sus aficionados, las acusaciones y los señalamientos también se acumulaban. La historia del América de Cali se convirtió en un reflejo de las contradicciones de una sociedad que convivía con el poder y los excesos del narcotráfico, admirando sus logros deportivos mientras cerraba los ojos ante las implicaciones éticas y legales. Aunque los Rodríguez Orejuela afirmaban que su involucramiento en el fútbol era por amor al deporte, su conexión con el narcotráfico marcó al club de manera indeleble, convirtiéndolo en un símbolo de los complejos vínculos entre el deporte y el poder en Colombia. Gilberto tuvo vínculos importantes con el fútbol, particularmente con el América de Cali, equipo que su familia apoyó económicamente durante décadas. Su relación con el deporte quedó reflejada en varias anécdotas, como los intentos de contratar a Diego Maradona. En 1979, Maradona, entonces jugador de Argentinos Juniors, participó en un torneo de Cali donde deslumbró con su talento, marcando goles memorables. Impresionados, los hermanos Rodríguez Orejuela intentaron ficharlo
traerlo para la América, ofreciéndole $500,000 mensuales libres de impuestos. Sin embargo, Maradona rechazó la oferta y eventualmente firmó con el Barcelona. Los relatos sobre estas reuniones incluyen versiones de encuentro en mansiones de los Rodríguez Orejuela en Cali y de que el técnico Gabriel Ochoa Uribe llegó a regalarle una camiseta oficial de la América al astro argentino. Aunque la contratación nunca se concretó, estas historias subrayan la influencia y ambición de los Rodríguez Orejuela en el fútbol colombiano, usando su poder y recursos para intentar posicionar al América de Cali como uno de los mejores equipos del continente. La historia que les narraremos a continuación fue extraída y resumida del canal Conexión Enigma, propiedad de Howard Gutiérrez, de autoría de un seguidor anónimo de este canal. En los oscuros años 90, cuando los carteles de Cali y Medellín libraban su brutal guerra por el control del narcotráfico en Colombia, una leyenda sombría comenzó a gestarse en las sombras. Esta historia no está escrita en los libros, ni se cuenta abiertamente, es un secreto de familia, guardado celosamente por quienes vivieron esos tiempos llenos de peligro y misterio. Un hombre, mi abuelo, testigo cercano de aquella turbulenta, relató los eventos con un escalofriante detalle. Él trabajaba como conductor de confianza para un alto miembro del cartel de Cali. En aquellos días de paranoia y traiciones comenzó a correr el rumor de una maldición. Decían que un chamán contratado por el cartel de Medellín había lanzado un amarre mortal contra el cartel de Cali, una magia negra destinada a desmoronarlos desde dentro. Lo que siguió fue aterrador. Muertes inexplicables y enfermedades repentinas comenzaron a afectar a los miembros de menor rango del cartel, lavaperros, sicarios, empleados de poca importancia. Mi abuelo describía el terror que se apoderaba de todos: objetos moviéndose solos, sombras extrañas, accidentes grotescos que parecían diseñados por fuerzas sobrenaturales. Algunos pensaban que eran traiciones internas disfrazadas de maldición, pero mi abuelo nunca dudó. Eso no era de este mundo, decía. Una noche, mientras conducía a su jefe por una carretera solitaria, el auto se detuvo inexplicablemente. Al bajar a revisar el motor, una figura encapuchada apareció en la oscuridad. Los guardaespaldas dispararon, pero la figura continuaba avanzando, imperturbable. Se detuvo frente al jefe de mi abuelo, levantó una mano y sin tocarlo, desapareció dejando un olor a azufre. Días después, el jefe fue encontrado muerto en su casa, con una expresión de terror que parecía congelada en su rostro. Este incidente fue el punto de quiebre, y abuelo, temiendo por su vida, abandonó el cartel. Nunca volvió a hablar abiertamente de sus días allí, pero siempre aseguró que la maldición fue real. Hoy, décadas después, algunos todavía creen que los espíritus de los caídos en circunstancias misteriosas rondan las calles de Cali, y así esta historia persiste, como un eco de una época oscura y maldita. Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, el ex líder del cartel de Cali, fue detenido el 20 de octubre de 2023 por su vinculación con un cargamento de 3.493 aletas de tiburón, incautado en 2021 en el aeropuerto del Dorado de Bogotá. Este envío ilegal, camuflado entre vejigas natatorias, estaba destinado a Hong Kong y provenía de Roldanillo, Valle del Cauca, donde operaba la empresa Fernapes, de la cual Rodríguez Mondragón era representante legal. La investigación reveló que la carga afectó a cerca de 1.000 tiburones y que el permiso de aprovechamiento nacional para la recolección de estos recursos había expirado en 2020, mientras que la exportación de aletas de tiburón estaba prohibida por normativas nacionales e internacionales. Según Rodríguez Mondragón, un empleado suyo de origen chino, ahora prófugo, compró las aletas de pescadores en Chocó y manipuló el producto en Roldanillo para enviarlo como parte de las exportaciones regulares de la empresa. Este trabajador huyó del país, dejando a Rodríguez Mondragón como único implicado legalmente. En su defensa, Rodríguez Mondragón explicó que aceptó los cargos como cómplice debido a su rol administrativo en Fernapes y para evitar una condena mayor, considerando la carga mediática y el estigma asociado a su apellido y pasado familiar. Tras colaborar con las autoridades y alcanzar un preacuerdo con la justicia, fue condenado a 48 meses de prisión y una multa de 297 millones de pesos. Sin embargo, obtuvo libertad condicional el 20 de septiembre de 2024, con un periodo de prueba de 2 años.
Rodríguez Mondragón insistió en que no estaba vinculado a redes delictivas y que su actividad empresarial era legítima, destacando que no había un incremento injustificado en su patrimonio. También desmintió señalamientos que lo relacionaban con otros casos de tráfico de fauna. A pesar de las circunstancias, su testimonio resaltó el impacto del peso de su apellido en el tratamiento judicial y mediático del caso. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.